Mi nombre es Victoria Aguirre, soy abogada recibida en la UBA. Las chicas de SUR me pidieron que elabore este tutorial sobre hechos y actos jurídicos para que ustedes puedan tener un material con conceptos básicos para poder abordarlo a la hora del parcial. Todo suceso o acontecimiento, ya sea producido por el ser humano o la naturaleza, es un hecho. Dentro de los hechos tenemos que caracterizar a dos tipos. Los hechos simples, que son aquellos que no generan consecuencias jurídicas, y los hechos jurídicos, que son a los que nosotros más nos interesan, que son aquellos que crean, extinguen o modifican derechos. Si bien hay algunos hechos de la naturaleza que sí generan consecuencias jurídicas, como por ejemplo los terremotos, la realidad es que la mayoría de los actos, de los hechos humanos son los que generan consecuencias jurídicas. Es por eso que nuestro enfoque va a estar dado sobre los hechos humanos. Los hechos humanos pueden ser voluntarios o involuntarios. Para que sean voluntarios o para que sean considerados voluntarios, tienen que tener tres caracteres: discernimiento, intención y libertad. ¿Esto qué quiere decir? Que si no tenemos esos tres componentes, el acto es involuntario, se considera involuntario y por ende hay una cuestión de la responsabilidad que sería muy distinta al acto voluntario. Para entender un poco más, cuando hablamos de discernimiento, nos referimos a el entendimiento en sí mismo de que la acción que estamos llevando adelante genera una consecuencia que nosotros estamos dispuestos a asumir. Ese es el discernimiento. La intención tiene que ver con el deseo de llevar adelante esa acción. Y la libertad tiene que ver justamente con la no coacción, es decir, que somos libres de elegir esa acción y realizarla sin que tengamos, sin que medie coacción o algún otro tipo de situación que nos vulnere esa libertad que debemos tener. Les hacía la salvedad al principio de voluntarios e involuntarios porque acá radica la diferencia entre un hecho jurídico y un acto jurídico. Cuando el hecho humano es voluntario, estamos en presencias de lo que nosotros llamamos un acto jurídico. Asimismo, los actos pueden ser lícitos o ilícitos. Nosotros vamos a enfocarnos en los actos lícitos, que es donde tenemos el principio de lo que es el acto jurídico en sí. Hay una diferencia o una conceptualización doctrinaria respecto a si hay o no diferencia entre el acto jurídico y el negocio jurídico. La gran parte de la doctrina son lo mismo, son sinónimos. Y para la doctrina italiana y alemana hay una relación de género y especie. ¿Esto qué significa? Que todo acto voluntario lícito es un acto jurídico, pero aquellos que persiguen la modificación de un derecho son negocios jurídicos, perdón. Algo que es importante y no me quiero olvidar de decirles es que es muy importante que puedan estudiar con el Código Civil y Comercial a mano, porque la realidad es que muchísimos de los conceptos están vertidos en el código y aparte les va a servir para la profesión porque es el elemento que necesitamos sí o sí para poder ejercer. Entre los artículos 257 y 264 vamos a encontrar justamente la manifestación, cómo se manifiesta el acto jurídico. El acto jurídico puede exteriorizarse oralmente, por escrito o por acciones inequívocas que nos llevan a entender que hay una realización de ese acto. Bueno, repasando. Para que el acto sea voluntario tiene que contar con los tres elementos fundamentales: discernimiento, intención y libertad. Si falta alguno de ellos, el acto se convierte en involuntario, sobre todo
con la falta de discernimiento. Cuando la ley prevé 3 supuestos de falta de discernimiento. El primero es cuando al momento de la ejecución del acto la persona está privada de razón. El segundo es para los menores de 10 años al cometer actos ilícitos. Ahí se entiende que el niño o niñe no tiene discernimiento. Y para los menores de 13 años cuando realizan actos lícitos. Ahí también la ley entiende que no tienen el discernimiento suficiente para poder ejecutar ese acto. Esos serían los 3 supuestos que la ley prevé. Asimismo, es importante también saber cómo se va a manifestar esa voluntad y la ley prevé 4 supuestos que son oralmente, o sea, verbalmente, por escrito, por signos inequívocos y por la ejecución material llevada adelante. Asimismo, el silencio como manifestación de voluntad no está aceptado en nuestro código, salvo que la ley así lo dispongan las partes, los usos y prácticas, o tenga correlación entre el silencio del momento y las declaraciones posteriores. Entonces, hasta ahora hemos entendido la diferencia entre hecho y acto jurídico y la necesidad de que los actos sean voluntarios, ¿no? Esto es importante porque, como decíamos al principio, acto voluntario lícito es el acto jurídico en sí. El acto jurídico tiene 4 componentes, 4 elementos. Los sujetos o las partes, la voluntad, el objeto y la forma. Las partes, bueno, tiene que ver con quiénes van a intervenir en este acto que vamos a llevar adelante. Pueden ser personas físicas o personas jurídicas. La voluntad, se van a dar cuenta a lo largo de este tutorial que es lo más importante, tiene que ver con la capacidad de la persona de poder ejercer ese acto, es decir, esto que decíamos reiteradamente, discernimiento, intención y libertad. El objeto, que siempre tiene que ser lícito posible y que no afecte a terceros, y la forma. La forma es en cómo se va a manifestar ese acto jurídico y dentro de las formas tenemos los formales y los informales.